Nuevamente, pues el agradecimiento desde el Grupo de Biotransformación y de la Escuela de Microbiología a todos los asistentes y también darle la bienvenida a nuestra egresada y conferencista de hoy, que es Sara Ortiz, que nos está acompañando pues con esta charla. Voy a leer pues la introducción y les voy a dar una pequeña reseña de Sara y ya le doy paso a ella pues para que comience su charla y nos hable esta tarde. Em, la microbiología ha transformado el mundo del café, convirtiendo la fermentación de un proceso natural e impredecible en una ciencia controlada. Al aislar y manejar microorganismos, los productores ahora pueden crear perfiles de sabor únicos y complejos que antes eran inalcanzables. Este control científico no solo garantiza una calidad excepcional, sino que también asegura la reproducibilidad, abriendo un nuevo capítulo de innovación y sostenibilidad en la industria cafetera. La charla que vamos a escuchar a continuación la tituló Sara, de los laboratorios a la taza, el papel de una microbióloga en la producción de microorganismos, el control de calidad a la innovación de una taza de café. Sara es microbióloga industrial y ambiental, graduada de la Universidad de Antioquia en el año 2017, con más de 8 años de experiencia en diversas industrias, incluyendo la producción de microalgas, laboratorios farmacéuticos y laboratorios de insumos de control de calidad. Y en los últimos años ha trabajado en la industria del café, brindando asesoría y capacitación y dictando cursos de fermentación aplicada al café. Entonces, esta es pues la charla que les tenemos preparadas para ustedes el día de hoy y pues agradecerle a Sara por su apoyo y su presencia acá. Entonces, adelante, Sara. Para recordar, la idea es entonces que Sara nos hace una presentación en estos primeros minutos de la sesión, que vamos hasta las 3 de la tarde. Luego abrimos la sesión de preguntas. Todos ustedes pueden participar de manera en el chat. Vamos a leer las preguntas en la medida en que pues las vayamos teniendo ahí. Y pues bueno. Adelante, Sara, bienvenida. Profe, muchas gracias y muchísimas gracias de nuevo por la invitación, aunque ya se la había dado internamente. Es para mí un gusto poderlos acompañar el día de hoy y contarles mi experiencia, que ha sido pues bastante, por decirlo de alguna manera, diversificada en diferentes industrias y que desde que terminé mis prácticas académicas, o mejor dicho, desde que las empecé, ha sido un ir y venir entre diferentes experiencias que para mí han sumado muchísimo y me han llevado a lo que soy hoy día. Ahorita van a ver en el transcurso de la presentación cómo la microbiología se ha ido aplicando paso a paso o poco a poco en las diferentes industrias que incluso algunas no me imaginé que lo pudieran hacer de esa manera y que han ido cambiando pues como ese contexto de que los microbiólogos somos importantes, muy, muy importantes en muchos sectores y que es fundamental podernos acoplar con el resto de profesiones porque muchas veces no nos entienden completamente. Entonces, titulé mi presentación desde los laboratorios a la taza, es porque fundamentalmente ahorita estoy trabajando en el tema de innovación de perfiles en el mundo del café, debido a que esta parte de la fermentación de café tenía un contexto totalmente diferente hace al menos unos 10 años. Ha cambiado muchísimo. Entonces, como mi experiencia desde un laboratorio que empezó en el Tecnológico de Monterrey con mis prácticas académicas, ha ido moldeando eso que estoy haciendo ahorita. Entonces, empecé en el TEC de Monterrey con mis prácticas académicas, donde hicimos diferentes procesos de investigación para la encapsulación, microencapsulación de espirulina. Aquí aprendimos a manejar muchísimos equipos que ni siquiera habíamos visto o de manera real en los laboratorios en la universidad. Debido a que muchos son de grupos de investigación que son cerrados o que muchas veces simplemente los vemos a nivel de teoría, pero ir a aplicar y conocer cada uno de estos equipos va haciendo que nuestro panorama cambie de todo lo que se puede hacer a nivel de investigación y a nivel de industria. El TEC tiene algo muy importante y es que relaciona
la industria con la investigación y entonces tienen una muy buena unión ahí. Entonces, todas las empresas, muchas de las empresas que trabajan con estos grupos de investigaciones pueden hacer sus desarrollos y esto se vuelve pues como fundamental. Aquí hay algunas foticos pues que les comparto de mi experiencia de lo que hacíamos a nivel de laboratorio, tanto en encapsulación, microencapsulación y nanoencapsulación. Estuvimos en diferentes partes de México, no solamente en el TEC, sino que también en la UAM, haciendo esta pasantía. Después, cuando llegué a Colombia y me gradué, inmediatamente, 3 días después, tuve trabajo, conseguí trabajo en Campo Alegre, Huila. No sabía que existía ni siquiera este municipio y estaban manejando y procesando justamente espirulina, algo con lo que había trabajado en el TEC de Monterrey. Entonces, llegar allí es ver una perspectiva totalmente diferente porque con bioprocesos, con la profelina, hablamos todo de balance de materia, de cómo se comporta un bioreactor, todo de manera teórica que es muy bonita si se entiende bien, pero a la práctica llegas a manejar 2 tanques de 500.000 litros, bueno, en total son 500.000 litros, que no se vayan a dañar, que todo esté funcionando correctamente, pues es un cuento totalmente diferente. Ver cómo no tenían ni siquiera un cepario establecido por si les pasaba algo a esos cultivos. Entonces, fue llegar a manejar todo este tema de gestión de volúmenes, control de los procesos, entender a profundidad cada una de esas etapas de la producción, porque era muy poco personal. Entonces, como microbiólogos, entonces estábamos a la tarea de cepario, de control de calidad durante el proceso, al finalizar el proceso con la materia terminada. O con el producto terminado, que sí cumpla con todas las regulaciones INVIMA. Entonces ahí se van alineando muchas cosas de las que vemos en la carrera, pero muchas veces no les prestamos atención y decimos, no, definitivamente a mí me gusta más esto o me llama más la atención aquello. Pero empezamos a ver que cada uno de estos cursos o cada una de estas pequeñas cosas que veíamos en cada materia se iba alineando para que justamente yo pudiera hacer mi trabajo adecuadamente. Y muchas veces llegamos a una empresa y decimos, no, es que a mí simplemente me contrataron como para esto. Sí, tú tienes unas tareas específicas, pero el lineamiento que tú tienes no es solamente lineal. Hay un montón de cosas extra que se te están ingresando o que tú recuerdas, fue madre, yo vi eso, pero ¿cómo era? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que muchas de las cosas que vimos en la universidad sí son necesarias y sí son aplicables, no como lo veíamos de que yo no me voy a ir por allá, yo no voy a hacer esta parte de mi carrera de esta manera. Entonces es muy bonito chocarse como contra ese muro y decir, no, hay que cambiar ese panorama. Entonces, en esta producción, por ejemplo, aquí se aprende muchísimo o aprendí muchísimo porque no solamente era estar enfocado en un laboratorio a nivel de microbiología, de que todo estuviera funcionando bien, sino que esa alimentación de los cultivos se vuelve fundamental. Entonces, ahí entendemos de que no, 250.000 litros, jue madre, cuánto tengo que gastar en recursos, ya sean materia prima para su producción o ya sea recursos energéticos de cómo voy a hacer esa producción y empezar a mirar todos esos balances de que todo sí sea adecuado para el proceso y aprender un montón de cosas extra. Entonces, procesos de filtración que no conocíamos a gran escala, procesos de fideado y ese cada que uno dice fideado, pues eso suena a fideos, ¿qué será eso? Pero entonces cómo se va interpretando todo eso para que podamos al final tener un producto terminado. Y saber innovar. Entonces, solamente voy a producir espirulina o voy a dar
desde mi enfoque otra cosa, será un suplemento nada más, o voy a hacer un alimento, o voy a hacer una extracción de un biocomponente que ellos tengan, que la espirulina tenga para irme para el lado farmacéutico, o voy a minimizar el impacto ambiental recirculando tal cosa, o por ejemplo, allá estábamos en una finca que era ganadera y el tema energético es muy complejo. Entonces, todos estos residuos se estaban recolectando para formar bioles específicos que me dieran biogás para mi producción. Entonces, poder hacer toda esa transformación. Entonces, no solamente estaba desde el lado de la microbiología para el control de un microorganismo, sino como también podía hacer un proceso de producción diferente con otros recursos que habían a disposición. Entonces, en esta primera experiencia hubo manejo de personal, personal que muchas veces es difícil porque es personal de campo, que muchas veces no tienen estudios, sino que simplemente son operarios. Entonces, saber entrar también a estas personas se vuelve fundamental y es un recurso humano que nosotros tenemos y que sin ellos no podemos seguir haciendo los procesos. Entonces, también tenemos que sacar ese lado humano de nosotros para poder eh, estar en contexto con el proceso. Si no, el proceso no avanza. Todos debemos estar alineados y ser conscientes de que somos humanos y a pesar de que unos u otros tengamos más estudios o no, somos un equipo de trabajo y es fundamental asegurar esa calidad porque muchas veces quieren sacar el producto así, que no importa. Eh, Después miramos qué hacemos, pero es hacerles entender desde nuestra perspectiva esa importancia de control de calidad y esos regulamientos que hay o esas regulaciones que hay para que ese producto pueda estar en el mercado y esté con las mejores condiciones. Finalizando mi experiencia ya, llegué en el 2018 a Mineralin, un laboratorio farmacéutico, de alguna manera, por decirlo así, porque manejan mucho todo el tema de compuestos. ¿Cómo decirlo? Que no son netamente farmacéuticos, pero tiene su lineamiento farmacéutico. Entonces, aquí, ¿qué querían hacer? Un laboratorio de microbiología pequeño porque les estaba saliendo demasiado costoso enviar las muestras para hacer pues para su análisis y liberación de producto. Pero ellos veían que era muy costoso hacer ese montaje. Entonces, ¿cómo desde la experiencia podemos validar esos procesos y mostrarles con números específicamente qué es lo que podemos hacer? Aunque muchas veces no haya espacio, no haya muchos recursos, podemos lograr pequeñas cosas que haciendo unas validaciones adecuadas podemos hacer pues como ese control de calidad, siempre y cuando se cumpla con la normatividad y haya esa verificación, ya sea trimestral o semestral, por parte de un ente adicional que no sea el laboratorio, en el propio laboratorio. Entonces acá no solamente era el manejo de materia prima, sino que también análisis de materiales para empaque, era diseñar el área del laboratorio, qué infraestructura teníamos, el equipamiento que se iba a utilizar, mostrarles en números que era eficiente y era efectivo el proceso si lográbamos hacer lo que estábamos planeando. Y finalmente, cumplir con esos requerimientos regulatorios por parte del INVIMA y también gestión de calidad en validación de métodos, y no solamente en la parte microbiológica, sino también de aguas, por ejemplo. Finalizando esta experiencia, entré como analista de laboratorio. Muchos lo conocen o lo pueden conocer como Cadver. Yo hacía parte de Cadver Lab, pero este laboratorio, o sea, yo estaba contratada por algo que se llama Ponte Logística, que está en Panamá. Entonces, lo que buscábamos acá era hacer un laboratorio, construir un laboratorio donde los clientes pudieran ir, interactuar, hacer pues como
toda la validación de muchos productos que ellos tenían con los productos que nosotros ofrecíamos o con los equipos que nosotros ofrecíamos, las tecnologías. Entonces, lo primero, nos tocó en una época de pandemia, entonces fue un retraso bastante grande ahí en el tema de construcción del laboratorio, pero como desde lo que aprendimos en la carrera, distribución de espacios, de que todo sea con un flujo de trabajo constante, lineal, cómo podíamos aplicarlo allí. Entonces, unos planos que hice a mano se convirtieron en unos planos ya con diseño y finalmente llegamos a un laboratorio que cumplía con todos los regulamientos y era un laboratorio que era desmontable si necesitabas, digamos, PCR, si necesitabas micotoxinas o hacer el montaje de algo específico, los clientes lo podían hacer allí. Acá se empezó básicamente con una mesa donde no teníamos ni cámara de flujo laminar, pero hacíamos procesos de validación de algunas cosas mientras el laboratorio estaba en construcción. Cuando el laboratorio estuvo en construcción, pudimos direccionar todo hacia allá y hacerlo de la mejor manera. Entonces, cosas que ni siquiera conocía, como por ejemplo ractopamina, marcadores de rumiantes, histamina. Nosotros habíamos escuchado muchas veces alérgenos, micotoxinas, pero esas otras no. Entonces, como muchas tecnologías que no conocemos se vuelven el diario vivir y que muchas industrias las utilizan y ni siquiera nos damos cuenta. Aquí aprendí muchísimo sobre capacitación en microbiología, sobre esas técnicas, manejar esas técnicas, no solamente PCR, había unas que eran para analizar ATP, otras que son para analizar microorganismos específicos, tienen una parte de PCR con el tema de, por ejemplo, de salmonela para toda la industria apícola, sí, apícola y aprender muchísimo sobre buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de manufactura, HACCP, diferentes ISO, que muchas veces las oímos mencionar, pero las dejamos ahí y son importantes en la industria. Entonces, sí o sí, tenemos que saber aplicarlas muy bien para no cometer ningún error y poder tener todos esos lineamientos normativos correctos. Levantaron la mano, no sé si contestamos ya o al finalizar. Qué pena, profe. No, al final, Ah, bueno, la listo. persona que nos levantó la mano, al final de la charla, nos vuelves a levantar la mano para darle oportunidad para que nos termines. Deja la preguntita ahí, Listo. pero bueno. Entonces, ¿cómo desde simplemente empezar como un analista junior con unos conocimientos, por decirlo de alguna manera, limitados porque no conocemos esa diversidad de metodologías que hay? Muchas veces llamamos a nuestro asesor y le preguntamos, mira, necesito hacer esto, esto y esto, pero estando internamente, yo no era asesora de ventas, yo era del área de analista de laboratorio, donde cada una de esas tecnologías me llegaba y podíamos hacer una validación, si funcionaba o no, si la empresa quería comprar o hacer una alianza con esas nuevas tecnologías. Y lo que necesitaban los clientes, si era lo que nosotros queríamos ofrecer, que si fuera de acorde precio, calidad, que no tuviera interferencias, todo eso se hacía en el laboratorio. Entonces, desde acá, con esos conocimientos limitados, llegar a hacer un diseño de un laboratorio, que se pueda establecer ese laboratorio, hacer validaciones de métodos que se hacían prácticamente todos los días, evaluaciones de tecnologías, capacitación y soporte técnico, porque entonces muchas de las empresas grandes, Alquería, Alpina, Colanta, empresas apícolas, de cerdos, todo esto nos pedían capacitaciones y muchas veces la persona encargada de capacitaciones no podía. Entonces, fui migrando a dar capacitaciones y a extenderme pues como en ese mundo de manejar también el personal. Entonces es muy bonito aprender desde allá, porque por ejemplo lo que yo hago ahorita, que es tener
contacto directo con diferentes entidades, caficultores, más que todo, me ha ayudado a que me libere como un poco en el sentido de que ya no me da pena, porque muchas veces es difícil estar encerrado en un laboratorio, nos limita pues como a un mundo de que simplemente me llega una muestra, hago esto y sale un resultado. Y muchas veces no estamos en contacto con lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces, tener ese contacto es muy, muy valioso. Finalizando esta experiencia, cambié de lugar para vivir. Ahorita vivo en el Cauca y llegué como directora de investigación y desarrollo en una empresa que veía el mundo del café de una manera diferente y me sorprendió muchísimo porque entendían muy bien que el café no es un fruto cualquiera, es un alimento y que no se estaba tratando como tal. Y que dentro de esos procesos habían microorganismos desde el cultivo que hacían fundamental ese proceso fermentativo y que dependiendo del tipo de microorganismo que nosotros tuviéramos ahí, iba a dar ciertas características. Si nos extendíamos en la fermentación, si no hacíamos un buen manejo, si no hacíamos em, una buena nutrición en suelo, habían unas consecuencias en ese fruto. Y aquí es donde muchos ya entienden que tomar café no es simplemente ir a la tienda, comprarse un tarro de Nescafé o un tarro de algún liofilizado, sino un fruto, un grano que fue tostado y que tiene unas características y debe cumplir con unas características específicas. No solamente la microbiología aquí aplicada al tema de sensorial del café, sino todo lo que viene detrás. Entonces, ¿qué se puede hacer con la cáscara? ¿Qué se puede hacer con los subproductos que tiene el café para transformarlos y hacer de ellos también una industria? Entonces, aquí se trabajaba desde recolección de la muestra, identificación de microorganismos claves para estos procesos de fermentación, ya sean lácticos o alcohólicos, entender esos procesos, capacitar a esos caficultores que estaban vendiendo ese grano para mejorar esas características, estandarizar esos procesos con los procesos también de secado que se vuelven fundamentales, generar alianzas estratégicas con otras entidades, instituciones universitarias, por ejemplo, de investigación, porque la universidad tiene los medios muchas veces, la industria se limita y veces mucho en el tema de tener equipos que muchas veces no se van a convertir en algo que esa industria siga utilizando, sino que simplemente es para llegar a un resultado, para poder avanzar con un producto. Entonces, esas alianzas estratégicas con las universidades se vuelve fundamental porque las universidades tienen los grupos de investigación donde hay muchos equipos que simplemente se adquirieron, digamos, en alguna convocatoria, en algún proyecto y que pueden seguirle dando un uso específico y seguir formando estudiantes en diferentes áreas, ya sea de maestría o doctorado, para que puedan desarrollar estos procesos. Análisis microbiológico, implementación del laboratorio en las áreas que se tenía. Entonces, vemos que en cada una de las experiencias, de algún modo, vamos a llegar, o lo que yo hice fue llegar a implementar un pequeño laboratorio para poder hacer los procesos, porque si seguimos con las mismas condiciones que tenemos, no podemos esperar unos resultados adecuados. Entonces, ¿cómo desde el inicio se fue direccionando todo para que yo me volviera un poco más astuta en el tema de montar un laboratorio y de que cumpliera con toda la normatividad que se necesita? Las personas adecuadas para la construcción, de cómo debe ir una u otra cosa. Estandarización de procesos sostenibles, eh, en la producción, por ejemplo, de bioles o de lombricompost, como se los mencionaba anteriormente. Y al finalizar, nosotros tenemos un producto terminado que es el café tostado, como también todos esos requerimientos del INVIMA aplican para la planta de tostión. Y finalmente, eh,
Estoy como coordinadora del área tecnológica en Tecnicafé. Es un instituto que se encarga de ciencia y tecnología aplicada al café. Tecnología e innovación aplicada al café. Entonces, aquí llego a hacer diferentes procesos, inicialmente como prestadora de servicios para temas específicos, que era transferencia de conocimiento de procesos fermentativos, pero no solamente eh, era esta área la que necesitaba pues como un enfoque, sino que también en el laboratorio llegan pasantes, em, todo el tema de trazabilidad en cataciones, de cómo se habían generado esos perfiles, de cómo mejorar, por ejemplo, todo el tema de bioreactores para esos procesos fermentativos y cómo hacer una transferencia adecuada de ese conocimiento a las diferentes personas que llegan al parque, porque no solamente llegan caficultores jóvenes, por decirlo así, sino que la mayoría ya tienen una edad avanzada, que es difícil que cambien su chip de cómo se hace un proceso adecuado o cómo cambiar o mejorar esa calidad en taza. Llegan instituciones donde quieren relacionarse con el mundo del café, donde llegan empresarios o llegan fundaciones que quieren aportar o conocer más sobre el mundo del café. Entonces, aquí se mejora la calidad desde la gestión del laboratorio, desde manejo de inventarios adecuados para los procesos, desde asesorías de nuevo con el tema de normatividades para comercialización de producto terminado, capacitación en procesos fermentativos, que todo esto que es calidad y consistencia de la taza de café, cuando antes un productor no podía lograr una calidad adecuada, ¿cómo puede hacer el parque por medio de estos procesos que nosotros hacemos en fermentación, llegar a una calidad consistente en taza? Adicionalmente, durante estos 2 años he estado también haciendo o compartiendo conocimiento con otras entidades. Específicamente, esto es una finca de acá del Cauca, muy reconocida, que se llama Granja Paraíso 92. Ellos tienen unos procesos en fermentación muy avanzados y tuvimos un grupo de China que muchos eran tostadores, baristas y querían entender la fermentación, cómo hacía para modular esas tazas que ellos estaban preparando. Entonces, durante una semana, domingo a domingo, muy intensiva, enseñarles desde lo más básico de microbiología, que puedan ver en un microscopio, que puedan preparar medios de cultivo, que sepan hacer cosas básicas, pero no tanto eso, sino que entendieran su proceso y cómo ese proceso me había modulado al final la taza. Adicionalmente, el mundo del café me ha dado ahorita la oportunidad de conocer diferentes fincas cafeteras, una de ellas en Trujillo, Valle del Cauca, que maneja cafés de especialidad, sobre todo de una variedad que se llama Geisha. Hace aproximadamente, creo que como 20 años, entonces ellos son unos de los pioneros en esos procesos fermentativos en variedades específicas. Y también ver otra perspectiva de la caficultura en la Sierra Nevada de Santa Marta, que yo ni idea que en Santa Marta cultivaban café. Cacao sí, pero café no, por allá en la Sierra Nevada cultivan café, una finca que es totalmente orgánica. Entonces, cómo esa perspectiva de lo que se ha ido manejando es orgánico, microorganismos, cómo hacen para que ese círculo se complemente y que todo lo que nosotros vimos como microbiólogos está ahí. Y finalmente he tenido la oportunidad de trabajar 2024 y 2025 con una empresa en Guayaquil, Ecuador, mejorando procesos de fermentación, pero procesos controlados. Si el café estaba atrasado en fermentación, el cacao sí que lo está. Entonces hemos ido implementando pequeñas cosas para que el proceso fermentativo sea totalmente controlado y no sea en lo estándar que es en las cajas de madera, como se hace acá en Colombia. Allá en Ecuador se hacen hojas de plátano, por ejemplo.
Entonces, o en costales, en tulas. Entonces, ¿cómo aplicar estos procesos para mejorar a la final calidad sensorial y calidad física, que era lo que estaba afectando estos procesos de exportación? Ahorita, entonces, es entender de que la microbiología, todo lo que hice anteriormente me ha aportado muchísimo a lo que hago ahora y es entender este proceso de fermentación de café. Cómo hacía este grano para comportarse de esa manera, qué era lo que pasaba allá adentro y cómo transmitirle ese conocimiento a a las diferentes personas que se acercan, ya sea al parque o a mí de manera independiente. Y resulta que entonces el proceso de fermentación de café se vuelve más complejo de lo que creíamos. Y la genética es fundamental. ¿Por qué? Porque hay variedades. Entonces, esas variedades es como limón Tahití, limón pajarito, ¿cierto? Saben diferente, uno tiene semillas, otro es chiquito, ¿cierto? Entonces, entender esto se volvía fundamental para saber qué proceso de fermentación se le aplica, porque muchas veces hacemos procesos fermentativos extendidos a cosas que no necesitan un proceso de fermentación para mejorar la tasa. Por el contrario, en Colombia la federación tiene con Semicafé, que es el instituto que estudia pues, todo el tema de café en Colombia, unas variedades que fueron liberadas para mayor productividad y mayor resistencia a plagas y enfermedades. Pero resulta que al aportarle estas cualidades, la calidad en tasa disminuye porque tiene unos metabolitos específicos que no me dejan, si no le hago un buen proceso, que mi taza sea consistente y que se resalten esos otros sabores. Entonces hay que saber manejar el proceso. ¿Qué era lo que podíamos hacer ahí? Entender esas condiciones ambientales. El café ahorita, Brasil es uno de los países que más ha estudiado sobre el tema de café y tiene estudios específicos que la microbiota cambia año tras año. Entonces, pretender que un café sepa igual hoy al próximo año es imposible por esas condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales también me afectan la cantidad de producción y eso se está viendo ahorita y por eso el café ha aumentado de precio. No sé, los que compren café han visto esto de que ya el café no cuesta lo mismo que hace algunos años y es por estas condiciones ambientales que se han venido presentando últimamente, sobre todo en la región de Brasil, por las heladas. Entonces allá baja la producción, acá aumenta esa demanda, aumenta la demanda y acá no tenemos cómo suplir. Entonces ese costo aumenta. Cómo el estado de maduración afectaba ese proceso fermentativo en los azúcares que habían ahí disponibles para que esos microorganismos pudieran hacer su proceso adecuadamente. Cómo esas prácticas de recolección o todo lo que viene post cosecha, como les dije, el café no se consideraba o no lo estamos tratando como un alimento, sino como cualquier otra cosa. Entonces, es muy bonito ir a la finca cafetera y hacer el tour, cómo se hace, con el coco así de estopita y despulpar y tirarlo al piso. Pues eso es lo tradicional, lo que hemos visto siempre, pero ¿y a dónde se quedan todas esas prácticas de inocuidad que nosotros sabemos aplicar en la industria? Incluso para explicarles de una manera más justa a o más, ¿cómo decirlo? Más potente a a los caficultores que me entiendan cuando les hago esta presentación es relacionarlos con el tema de la cocina, más que todo a los indígenas. Aquí tenemos muchos grupos indígenas y ellos en la cocina son muy buenos. Entonces, les relaciono es cuando están cocinando. Tú cocinas, tú lavas tus frutas, tus verduras para cocinar. Están en una finca, revisan que la olla no tenga ningún insecto que se haya metido en la noche. Entonces, esa es como la manera adecuada de ir relacionando a todas estas personas que no tienen un conocimiento previo a hacer un cambio de su metodología en la transformación del café.
Evaluar esa carga microbiológica, pues para muchos va a ser muy complicado, pero ya hay caficultores que tienen sus laboratorios, que han montado unos pequeños laboratorios, que tienen poder adquisitivo para hacer cosas mucho más allá que lo que hace un caficultor convencional y poder entender que esos tiempos de fermentación afectaban. Y finalmente, almacenamiento y secado. Entonces, de nada vale tener un montón de cosas muy bien procesadas antes de el secado y almacenamiento si no voy a cumplir con esas condiciones finales. Entonces acá hay un montón de profesionales que nos debemos alinear y que en la industria muchas veces chocamos con algunos. No, es que esto no es así, esto es así. De esta manera, porque yo lo vi así en la carrera y mi experiencia es esta. Entonces, ahí es donde se vuelve fundamental que todos debemos juntarnos, analizar, poner nuestra perspectiva de las cosas, pero analizar cuál es la mejor opción, no solamente cegarnos a que yo tengo la razón. Y desde el cultivo, con un agrónomo, con un tostador, que ellos también tienen su profesión, o con un ingeniero industrial que haya hecho todo el modelamiento de los equipos, podemos llegar a hacer unos procesos diferenciados. Como se les mencionaba ahorita, esos factores que intervienen en la fermentación vienen desde condiciones agroecológicas, la microbiota del ambiente del cafetal que nosotros tenemos. Un momento, por favor. Ay, pucha, ¿qué pasó? Disculpa. La madurez y esa cosecha selectiva que se hace porque, digamos, estamos acostumbrados solamente a que se coge todo lo que hay en la mata o en la planta de café y lo otro, entonces ya después lo separamos después cuando lo vayamos a llevar. Pero todo eso tiene una implicación directa en la producción futura. Entonces, cómo ese estado de maduración, esa cosecha selectiva se debe hacer de una buena manera y cómo esas prácticas de post cosecha influyen directamente en esos procesos fermentativos. Entonces ahí es donde viene que hacer, por ejemplo, una buena limpieza y una buena desinfección en mi grano de café me va a mejorar los procesos y me va a ayudar a una mejor trazabilidad. Aquí se vuelve fundamental algo y es el tema de los microorganismos que están ahí presentes. Queremos avanzar hasta el punto de tener un control mucho más exacto sobre el proceso, como por ejemplo en el vino o en la cerveza, que nosotros hacemos pasteurización del grano y adicionamos microorganismos que ya están seleccionados, estudiados genéticamente, que me producen ciertas condiciones, ciertas características sensoriales, o queremos seguir en la misma tónica de que lo vamos a dejar al azar. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a, a replantearnos qué es lo que queremos y cómo queremos manejar el proceso. Entonces, ¿qué variedad? Por ejemplo, los nuevos caficultores ya ahorita miran mucho qué variedad son las que quieren sembrar, qué características son las que quieren resaltar. Si definitivamente quieren una resistencia en un proceso, ya sea climático o por plagas y enfermedades, o quieren más productividad que calidad. Ya todo eso depende del tipo de caficultura que cada caficultor desee. Y entender desde la fermentación que hay muchas cosas que nosotros conocemos convencionalmente o los caficultores conocen convencionalmente y que los podemos acercar más allá. Entonces, explicarles muy bien que esa fermentación natural, dependiendo en el tanque o en el recipiente donde se haga, tiene ciertas condiciones y que muchas veces no es fermentar, sino oxidar. Cuáles son esos tipos de microorganismos que están ahí y cuál es esa densidad, por ejemplo, si nosotros les vamos a agregar, cómo se vuelve fundamental ese contenido de azúcares en el proceso, cómo la temperatura y la humedad son fundamentales para que esos procesos microbiológicos me percutan en el perfil sensorial del café. Y esos cambios bioquímicos, en lo que nosotros probamos como una taza de café, que muchos incluso le agregamos azúcar, eh, ¿cómo afecta? Acidez,
aroma, fragancia, sabor residual, dulzor, cuerpo, uniformidad y taza limpia. Muchas veces nos tomamos una taza de café y decimos, no, simplemente me sabe rico, me sabe a cafecito o es un café oscuro y nada más. Pero cuando vemos todo esto desde la parte bioquímica y empezamos a tomar café de una manera consciente, empezamos a ver si ese café tiene una acidez parecida a tal cosa, tiene unos aromas parecidos a estos, tiene un dulzor y si se prepara de una manera adecuada no necesita azúcar. ¿Qué hace sabor residual en boca? ¿Qué es el cuerpo en el café? Todo esto eh, hace un cambio en el proceso. Entonces, por acá había también otra pregunta, ahorita vamos allá. ¿Cómo garantizamos una taza limpia, una acidez brillante, un dulzor redondeado, unos aromas florales o frutales adecuados cuando hacemos un buen proceso fermentativo? Como les explicaba ahorita, hay variedades, por ejemplo, que no necesitan una fermentación extendida para resaltarlo, porque la misma variedad ya tiene estas características intrínsecas ahí. Entonces, no es necesario empezar a gastar un montón de recursos, de tiempo con este tipo de variedades, por ejemplo. Y entender de que hay diversidad. Entonces, muchos podemos hacer procesos en natural, naturales con la cáscara o con la piel. Podemos hacer procesos en despulpado, con agua o sin agua, agregando diferentes gases como oxígeno o CO2. Hay algunos caficultores incluso que han hecho ensayos al vacío con nitrógeno, cómo funciona mi proceso si es sumergido o si es en sólido y cómo funciona si simplemente lo hacemos con microorganismos espontáneamente que están ahí o microorganismos espontáneos, perdón, o con microorganismos que nosotros agreguemos de otra industria. Incluso ahorita ya hay microorganismos específicos para el café. Ahorita les muestro una bolsita que me llegó de microorganismos, de empresas que se han dedicado toda la vida a sacar diferentes microorganismos para diferentes industrias. Ahorita vieron la oportunidad en el café y hicieron sus investigaciones respectivas para hacer también los microorganismos específicos para el tema de café. Y cómo si hacemos unas fermentaciones mal controladas o definitivamente no tenemos un cuidado adecuado, podemos afectar ese sabor con sabores inconsistentes, con sensaciones de fermento agrio o amargas. Esto en el tema de catación se vuelve fundamental para el tema de calidad o sabores medicinales, por ejemplo. El café es higroscópico y absorbe todo lo que da a su alrededor. Entonces, como en las diferentes fincas muchas veces no nos damos cuenta y tenemos un fogón de leña o tenemos diferentes químicos a su alrededor y esto genera contaminación cruzada y sabores vinagres porque definitivamente no hicimos una buena limpieza o desinfección del grano y si nos extendemos en el proceso pues se van a desarrollar microorganismos que no son adecuados. Entonces, ¿qué necesitamos para fermentar un buen café y poder desarrollar estas cualidades, entender el estado de maduración, esa frescura de ese grano, la variedad con la que estamos trabajando, cómo ha sido ese proceso de selección, cómo es esa composición microbiana, cómo es esa composición química. Por otro lado, las condiciones externas, que es la temperatura, la higiene, la disponibilidad de oxígeno, la calidad del agua y tiempo de fermentación, si van a ser horas o días. Eh, yo creería que lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme más en 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 la presentación porque ya vamos muy de tiempo, ¿cierto que sí, profe? Me faltaban Sí, dos. ya nos faltan como 10 minuticos porque la idea es que nos quedamos hasta las 3, pero bueno, no, muy interesante tu presentación y muy completa, Sara, y agradecerte nuevamente pues por esto. Yo creo que nos dejas con muchas preguntas. Yo anoté 3 hojas de preguntas, pero creo que no voy a ¡Ah! alcanzar a hacer 3 hojas de preguntas
porque le voy a dar paso a las personas que ya nos han escrito al chat, que bueno, queremos favorecer. Hoy particularmente, pues nosotros hacemos este seminario bimodal, hacemos los conferencistas y la gente que quiere asistir, lo hacemos de manera presencial, pero hoy particularmente ha sido virtual todo porque Sara, como ya lo dijo en su presentación, pues se encuentra en este momento en Cauca y no pudo estar aquí en Medellín pues para la sesión. Entonces, bueno, voy a pasar a leer las preguntas para que nos rindan estos últimos minuticos. Y bueno, de todas maneras, la presentación queda guardada. Ya Diego les indicó. No sé si Diego ya también compartió lo de la asistencia para que las personas que están ahí pues nos dejen sus datos para seguirlos invitando pues en las próximas sesiones. Y también Sara nos acaba de poner ahí, Sara, tú no nos pusiste tu correo o algo donde la Ay, gente qué pena. también te pueda como contactar, porque pues también es importante que puedan tener contacto contigo. Voy a pasar entonces a leer la pregunta de Alejandro que nos había levantado la mano en el chat. La voy a leer y no sé, Alejandro, si de pronto pues en la respuesta o algo quieras pues como intervenir. Pregunta, estas normas, perdón, me devuelvo, sí, estas normas y su aplicación, ¿hay algún curso en la universidad para saberlos aplicar o cómo fue que aprendiste? ¿Fue por fuera? Y si es así, ¿en qué lugares? Además, ¿en qué habría que capacitarse además para ser competitivo en el mercado? Creo que Alejandro hizo esta pregunta cuando hablabas de un tema de normas y demás, entonces no ¿Mm? sé si de pronto Alejandro quiera contextualizarnos o si tú nos respondes en general este tema de la capacitación en algún curso con las normas y con toda la parte como reglamentaria o normativa de las diferentes áreas que nos mostraste. Ok, Alejandro, en la Universidad Nacional hice un curso, por ejemplo, con todo el tema de validación de métodos microbiológicos y el tema de la ISO 17025. Buenas prácticas de laboratorio y manufactura, si no estoy mal, junto con HACCP, al igual que la ISO 17025, están en el SENA. Hay unos cursos que se dictan en el SENA también y que son muy completos. Hay diplomados y cursos cortos, entonces hay que revisar. Yo la verdad, ahorita no estoy muy relacionada pues como con el tema de dónde se están dando los cursos, pero he visto incluso el INVIMA y hay una entidad que se me olvida ahorita el nombre. Si quieres me escribes al correo, yo la busco para enviártela, que ellos también ofrecen todo el tema de cursos a nivel nacional. Están alrededor de entre 1.500.000 y 3.500.000 dependiendo el tipo de especialización que quieras tener, en qué curso. Bueno, muchas Se gracias. llaman. Voy a leer la otra pregunta de Juan Jaramillo. Dice, hola, ¿cómo consideras que que puede el microbiólogo tener un papel, un rol más definido en la cambiante industria del café, más teniendo en cuenta el escepticismo hacia lo que no se ve o los resultados que no son tan inmediatos? Adicionalmente, ¿crees que es posible llevar a cabo mejoras en el procesamiento del café desde la microbiología para productores del común? Lo pone como sin tanto poder adquisitivo. Sí, se puede hacer una mejora desde entender muy bien que si no hacen una buena nutrición no van a lograr que el café desarrolle todas sus componentes. Entonces, por ejemplo, en el parque llegan personas que les importaba mucho el proceso de fermentación porque hay personas de afuera que tal vez dicen, no, es que con la fermentación podemos mejorar el valor de tu café, subirlo tantos dólares por libra, por ejemplo, porque así se maneja. Pero si no entienden que desde el cultivo se vuelve fundamental y si no están los nutrientes específicos para que la planta desarrolle todo su potencial, los microorganismos tampoco van a poder avanzar desde allí. Entonces yo he tenido incluso personas en el curso o estudiantes en el curso que iban por fermentación y dicen, no, profe, juepucha, yo tengo que empezar definitivamente es a nutrir bien porque yo estaba siendo muy amarrado con la planta. Entonces no le estaba dando lo adecuado para que se exprese adecuadamente. Entonces,
cómo desde nuestra perspectiva, no solamente enseñándoles a manejar un microscopio o a preparar unos microorganismos, sino ir más allá desde el cultivo, cómo esa salud del suelo se vuelve fundamental, cómo hacer procesos, por ejemplo, de compostaje para, sale muy costoso, entonces suplementa con estas otras o estas otras cosas. Se vuelve algo del común de todos los días que ellos van entendiendo muy bien y hay un cambio bastante marcado. De hecho, en el parque llegan personas y nos dicen, nosotros ni siquiera tenemos que pedir la retroalimentación, sino que ellos mismos van y nos dicen, es que hicimos esto, mejoramos esto y nos salió esto, gracias a que implementamos todo esto que nos han enseñado. Entonces, sí hay una manera de hacerlo. La terminología que se debe usar con ellos o las comparaciones que se deben de usar son diferentes, porque muchas veces estamos trabajando con caficultores de más de 50 años que vienen de una trayectoria diferente, son abuelitos en muchos de los casos y tienen algo arraigado aquí que no cambia. Entonces dicen, no, eso no sirve para nada, eso no me cambia en nada, a mí solamente me importa la calidad. Incluso con personas que ahorita están mirando todo el tema de económico, porque el café estaba costoso. No es que yo lo entrego así, pero ¿qué implica eso? Es que lo estás cogiendo en un estado de maduración incorrecto, que no tiene el peso correcto. Entonces, si usted quiere más plata, no calidad sensorial, sino física, entonces también tiene que revisar otras cosas de atrás. Y hay pequeñas cosas que pueden hacer los caficultores para tener, no digamos un laboratorio de microbiología, pero sí implementar unos procesos básicos como limpieza, desinfección y si hay mejorías al respecto. Esto sí nos mejora muchísimo tasa y hay resultados que se pueden mostrar. Gracias, Sara. O sea que no necesariamente es una inversión grande en infraestructura y en recursos, No, no sino que también es necesariamente. como buenas prácticas de procesamiento. Es Ajá, como sí, también clave. Ok, exactamente. bueno, muy bien. Sigo acá con las preguntas que hay. La de Liana Vaquero, basado en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a un agricultor o caficultor que quiere incursionar en el uso de procesos de fermentación para mejorar su producto? Primero entender esos procesos de fermentación y qué es lo que te pide el cliente. Muchas veces nosotros trabajamos queriendo buscar aquí o allá el cliente específico para un producto que yo desarrolle porque a mí me sabe muy rico, ¿cierto? O porque a mí me causó la sensación. Y resulta que nosotros trabajamos es para el mercado. Entonces el mercado es el que elige qué es lo que se está buscando. Entonces muchas veces sí pensamos en que no es que es mi producto y yo lo saco adelante, pero en el tema del café hay para todos. Entonces es mirar qué es lo que quieres ser como caficultor y qué es lo que quieres ofrecer a tus clientes. Entonces entender muy bien qué proceso de fermentación quieres aplicar. Si simplemente quieres entender la fermentación que se hace tradicionalmente y es empezar como se los mencionaba, entendiendo clima, suelo, buenas prácticas de recolección, con eso mejoras muy bien la tasa que vayas a entregar y puedes lograr un café de especialidad en escala SK, que es Specialty Coffee eh, Association, bueno, Asociación de Café de Especialidad, para que tenga unas características adecuadas. Entonces, si tiene más de cierto puntaje en calidad sensorial, entonces ya se considera un café de especialidad. Entonces, es entender muy bien qué es lo que quieres lograr con ese proceso de fermentación, esa calidad sensorial o definitivamente te quieres ir primero por lo convencional de que es calidad física. Entonces, entender muy bien ese proceso fermentativo para saber el cliente qué es lo que quiere y así poder incursionar y poder mirar, necesito, no sé, una caneca, porque lo pueden hacer con una caneca, o si tienen, como decía Juan, no tienen capacidad adquisitiva, pero hay otros que sí, entonces para comprar un bioreactor, lo puedes hacer con un bioreactor, pero es entender muy bien qué es lo que quiere tu cliente. Bueno, muy bien. Bueno, Sara, aquí nos agradece mucha gente, pues que le gustó mucho tu charla, que la hiciste muy amena. Bueno, por ahí tengo una mano levantada de Juan. Bueno, Juan, te voy a dar paso para que nos comentes y le preguntes a Sara. Y bueno, ya hacemos ahí un pequeño cierre, pues para no pasarnos mucho.
Adelante, Juan. Hola, profe, hola Sara, ¿cómo están? Hola Ah, Juan, hola ¿cómo Juan, estás? ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Yo soy colega también en el tema de microbiología y en el tema de café. Entonces, más de pronto que una pregunta es una invitación para los demás colegas microbiólogos y para los futuros colegas también. Y es decir, que estamos como en un momento muy importante en la industria del café o en la cambiante industria del café, porque ya hay cada vez más personas conscientes de que es una industria que está ganando cierta importancia económica Ujú. y lo están empezando a relacionar con la microbiología. Pero entonces hay biólogos, hay químicos, los he conocido, y hay ingenieros que están ocupando este lugar. Entonces es de pronto una invitación para que reclamemos este lugar, para que empecemos a tener un poquito más de conocimiento y a llevar eso que estamos aprendiendo en la academia, porque de verdad creo que es un momento muy adecuado para hacerlo. Entonces, más que nada, es como una invitación para eso. Gracias, Juan. Así es, no solamente en el café, sino que también en el cacao. Entonces, busquemos la manera de que sea mucho más eficiente esto que estamos haciendo. El café en Colombia ocupa un rubro muy, muy alto. Entonces, no solamente está con los temas de fermentación, la profe también tiene un desarrollo muy bonito. Entonces, es mirar cómo nos podemos ir alineando todos en esta industria, que muchas veces incluso lo digo de esta manera porque es un poco triste, pero es una industria que todavía sigue siendo un poco machista. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro rol podemos hacer esa diferencia? Esto es todo. Gracias, Juan, de verdad. Gracias, Juan, por tu apreciación. Sí, justamente, pues yo tenía, como dije, varias preguntas. No sé si alguien más pues quiera comentar algo o preguntar, pero una de las preguntas que quería hacerte, y es un poco el comentario que nos hace Juan, es ¿qué tanto este grupo de o esta comunidad cafetera, sobre todo la Federación de Cafeteros y como las agremiaciones cafeteras, están como abiertos a estos cambios y a estas perspectivas, porque incluso en muchos casos uno lo que sabe es que se pone como en contraposición lo que es como la producción, porque Colombia es exportador de café y uno de Ujú. los principales, entonces un poco la productividad, la exportación y de un café, me perdonarás la expresión, pero es bruto porque al final lo secamos y lo mandamos y lo tuestan en otra parte y lo procesan en otra Exactamente. parte, pero ahora hay un cambio de paradigma y lo que vemos es que los caficultores pequeños y digamos como algunos que están un poco como, bueno, no queremos mandar esto de esa manera, sino ya que queremos ser más, vender como nuestro café con nuestras características. Y creo que eso ha marcado un poco de diferencia y sobre todo también ha hecho que mucha gente de la industria caficultora, sobre todo las nuevas generaciones, se apropien como de esos Ujú. procesos. Entonces, ¿cómo se ve? Yo no sé, ya me parece que a veces es como una lucha de poderes, como de venga, no, necesitamos seguir siendo exportadores y mandar el café. Y los otros como queriendo mejorar esa industria y hacerla pues ya una cosa como de mucho más valor agregado. Entonces, Sara, ¿cómo has visto eso y cómo reciben entonces digamos, esta nueva perspectiva? Pues yo lo digo desde el punto de Tecnicafé, ¿cierto? Tecnicafé empezó o fue uno de los primeros que empezó con todo el tema de hacer todo el proceso de honeys, procesos diferenciados, ¿cierto? Que no eran netamente procesos fermentativos, pero sí procesos diferenciados, honeys naturales, no solamente lavados, que era lo que se conocía. Em, Alguien decía esta semana, justo preguntaban esto, y ¿cómo hacíamos con la federación? Pues resulta que la federación es un socio de Tecnicafé, socio fundador. Entonces muchas veces y lo decían de esta manera, cuando no puedes con el enemigo, únete a él, ¿cierto? Entonces, incluso hemos tenido participación de todos los extensionistas de la federación para procesos de formación en fermentación, cambiando
ese chip de cómo miraban las cosas. Entonces, dando esa otra perspectiva de calidad, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y se han hecho en los últimos años diferentes concursos que no sé si los han oído mencionar, de que el café se vendió a $40 la libra o a $120, que han logrado un hito muy grande. Aquí en el Cauca se han logrado cosas muy buenas y fue a partir de ahí, de hacer una unión entre diferentes entidades y poder entender, pues claro, todavía hay algo muy marcado y los caficultores siguen creyendo que simplemente voy a entregar es por calidad física, pero no más de sensorial. Entonces llegan muchas veces a Tecnicafé y les explicamos esto y cambian esa visión de que tienen otras alternativas y que incluso la federación está abierta a esas alternativas ahorita. Bueno, no, muy bien, Sara, qué bueno que nos des esta mirada, yo diría que muy motivadora también desde el punto de vista de todo ese campo de aplicación de la microbiología, porque como lo mostraste en tu recorrido en la presentación, la pertinencia del microbiólogo y como lo reitera Juan Ujú. es bastante en estas dos industrias, pero en muchas agroindustrias en el país. Realmente Sí. es que hay una mirada cambiante. La carrera, por ejemplo, de microbiología industrial ambiental es nueva comparada con muchas carreras de tradición. Nosotros pues llevamos unos 20 años más o menos, entonces ustedes apenas están haciendo esa difusión, dándose a conocer y digamos ganando esa experiencia y abriendo el camino para muchos de los que vienen. En ese sentido, quiero Ujú. hacer la última pregunta para finalizar, para que ya terminemos aquí, Sara. Entonces, en tu experiencia y en tu recorrido, ¿cómo has visto ese rol del microbiólogo industrial ambiental? ¿Cómo has visto tus capacidades en esa formación que recibiste en la universidad? ¿Has sentido que ha sido valioso lo que has visto en la universidad? Lo mencionaste un poco ahí, pero quisiera como que nos rescataras como esa parte y también qué oportunidad de mejora ves para que nosotros que estamos en la academia, que estamos pues en este rol y que esto hace parte de este evento que queremos hacer, es cómo podemos también integrarnos y mejorar o actualizarnos. Yo por aquí tomé pues varias notas porque este es el ejercicio, incluso este seminario hace parte de ese ejercicio de conectarnos Ujú. con lo exterior, con los egresados, con la gente que está en las empresas, para que nutramos la universidad y para que nutramos el programa. Entonces, quisiera como escuchar esa última recomendación que nos des eh, y que nos nutras con esa parte. No, definitivamente todo lo que vemos, yo diría que a partir del quinto semestre hacia arriba eh, es fundamental. Si no prestamos atención a ninguna de esas materias a fondo, nos vamos a ver perdidos. Incluso yo me vi perdida en algunos casos. Y muchas veces no cogíamos una selectiva porque decía, ay, qué pereza, yo no me voy a ir por ese lado. Pero en algún momento volví y entonces es otra vez irse hacia atrás y revisar de nuevo. Jue madre, yo por qué no le presté atención a esto, por qué no fui más disciplinada con esta materia, porque simplemente me importó solo la nota y no ir un poco más allá, ¿cierto? Los ejercicios que se hacen, por ejemplo, con todo el tema de producción de metabolitos en bioprocesos, es muy enriquecedor. Eh, Definitivamente, cada una de las cosas que vimos allá, entonces todo lo que es ingeniería genética, porque es que ahí se vuelve aplicado yo cómo quiero hacer una diferenciación en los procesos, o cómo quiero hacer una innovación en los procesos, cómo puedo aplicarlo desde lo más mínimo. Entonces, eh, yo siento que todo lo que vimos desde quinto semestre hacia finalizar es fundamental. Y dando claridad de que incluso mi trabajo de grado ayudó un poco a mejorar un poco, no sé si ya se pudo lograr, no he estado relacionada ahorita con la escuela en ese tema, cambiar un poco la perspectiva. Profe, ¿me escucha? ¿O se Sí, tiene? sí, 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 Sara. ay, ok. Cambiar un poco esa perspectiva de lo que veníamos manejando desde el 2017 hacia atrás en microbiología y cambiar un poco el pensum. No sé si se logró un poco ese cambio.
fue gracias también un poco a lo que habíamos hecho en el trabajo de grado, de cómo estábamos más en ciertos sectores de la industria. Pero ahorita seguimos en un cambio y como dice la profe, estamos descubriendo, por decirlo así, en qué campos no habíamos llegado a estar. Y y faltan muchísimos, como dice la profe. Incluso ahorita está todo el tema de la vainilla, por Mm, ejemplo, en Chocó. Eso es otra cosa sí. impresionante. Entonces, hay muchísimas cosas que nosotros podemos lograr y que es mirar desde la microbiología cómo podemos aplicar. No, no tiene que ser netamente en un producto terminado, puede ser en el cultivo. Mejorar todo el tema de mejoramiento de suelos con remediación de de estos suelos debido a que tienen alguna falencia en algo o fueron contaminados. Hay muchos puntos en los que podemos ingresar ahí. Entonces, realmente la carrera sí nos aporta muchísimo. Me gustaría que fueran muchas cosas mucho más prácticas, por decirlo así, pero también entiendo que se hace complejo. Ujú, Y se hace complejo, es lo que yo les decía al inicio, pues la profe nos enseña muy bien y todo muy teórico, muy lindo, que manejas 250.000 litros, pero allá manéjelos. A mí se me dañó uno, dos veces en un mes. Dios mío. Entonces, se vuelve complejo porque es tu responsabilidad y usted dice, pero es que yo agregué, salía, pues mi balance da perfecto, no. Entonces, es como a medida que pasa el tiempo vas adquiriendo experiencia para que esas cosas no sucedan. Bueno, Sara, no, agradecerte. Yo veo que escribieron un poquito en el chat. Voy a leerlas, pero yo creo que ya no podemos responderlas. Sarita, Diana González pregunta a Sarita que le gustó mucho escucharte y una pregunta, ¿considera que la monitoría aportó en lo que hoy haces y de qué manera? Y la otra pregunta que hace Vanessa es, ¿cuáles selectivas que se ofrecen en MIA serían ideales para seguir tu camino? Yo creo que esas de pronto no sé si las quiera responder ahí brevemente porque ya Le estamos muy respondo pasadas acá del rapidito a tiempo. la profe Diana. Profe, Listo. claro que sí. No empecé desde las selectivas porque se me hacía muy larga la presentación porque así se me fueron casi 50 minutos. Pero desde lo que hacemos, incluso manejo documental como auxiliares administrativos, la monitoría, que por ejemplo estuve como monitora de electivas con la profe Diana en todo el tema de manejo de cepario, para mí eso fue fundamental. Manejar kits, por ejemplo, que ahorita se vuelven del diario vivir, que por ejemplo pruebas API o cosas que son un poco más sencillas, preparación de medios de cultivo, porque si nosotros vemos en el laboratorio, hacemos un ejercicio, pero prepare sus 5, sus 10 cajitas, en la monitorea es prepararle a todos los estudiantes, entonces escoger agilidad, esa destreza, esa manera de poder hacer las cosas mucho más eficientes. Entonces, para mí la monitoría fue fundamental en mi carrera cuando inicié. De hecho, lo pongo todavía como parte de mi experiencia laboral que he tenido, porque es un trabajo que nosotros tenemos y no lo ganamos cuando estamos ahí en la universidad por nuestro buen rendimiento académico. Y finalmente también todo el tema de, de ser joven investigador. Yo no fui joven investigador, pero fui docente auxiliar. Entonces, si pueden... Muchos de los que están acá, si son estudiantes todavía en proceso, están ahí, aprovechen todas estas cosas, no simplemente estudien por una nota, sino que esa nota se vea reflejada en otras cosas para que ustedes puedan adquirir unas destrezas diferentes que les van a aportar muchísimo en su carrera. Bueno, yo dejaré ahí entonces, Sara, agradecerte nuevamente por esta charla y por la invitación que yo creo que dejas abierta para toda la gente que está acá de conectarse con estos temas y de seguir en esta dirección. Agradecer a todos los participantes también su participación, porque al fin de cuentas hacemos estos seminarios abiertos al público para que podamos hacer esta difusión y que nos podamos reunir alrededor de la microbiología en estos temas. Entonces, siempre es muy grato felicitarte, Sara, pues por el recorrido y la trayectoria
y llevar, yo creo que tan en alto el nombre pues de la Escuela de Microbiología y del programa de Microbiología Industrial Ambiental, que eso también es pues valioso porque ustedes se convierten en como esos embajadores de ese ejercicio que hacemos aquí. Y bueno, finalmente invitarlos, nosotros vamos a tener nuestra próxima charla en octubre. Tenemos unos invitados también pues muy buenos. La charla va a estar enmarcada en un curso que vamos a hacer de manera abierta a la comunidad. Pues obviamente hay Ujú. unos límites y unos cupos, pero va a ser un curso de una semana. El curso se va a llamar Bioprocesos y Proteínas Recombinantes, Diseño, Bioproceso, Escalado, Aspectos Regulatorios y Normativos. Les estaremos pasando la información a todos pues para que asistan a este curso, se puedan inscribir, y también el seminario del próximo mes va a tener esa temática. Van a ser dos expertos de la Universidad de la UNAM de México. Entonces, pues bueno, agradecerles, invitarlos para que sigamos reuniéndonos y bueno, Sara, y a todos Listo, muchas profe. gracias. No, Una a todos feliz tarde. muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao.